parte de Dios, les mando un fuerte abrazo de acá de la ciudad de Cartagena, mis hermanos. Y bueno, pastor, aquí estamos. Comparte ese mensaje que viene de parte de Dios. Coméntele a las personas lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, mi pastor. Dios le bendiga. Es un placer para nosotros, como siervos de Dios, compartir la palabra del Señor. El Señor nos ha dicho en su palabra que llevemos el mensaje, que compartamos su palabra, que compartamos el Evangelio en todo tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Señor quiere que nosotros estemos en estas plataformas, porque mientras que el enemigo quiere bloquear las plataformas para que se lleve el mensaje de la palabra de Dios, y se utilizan estas redes sociales para que haya influencia con muchas personas a través de espíritus y mundos que tratan de bloquear. Estamos en una situación difícil y estaba yo aquí padeciendo, mi pastor, amado profeta Wilmar, estaba padeciendo porque quería conectarme. De hecho, estaba mandando mensajes, mandando amén cuando escuchaba la palabra que Dios estaba poniendo en su boca. La palabra de Dios es viva y eficaz, y creemos que la palabra de Dios a nosotros nos penetra. La palabra de Dios es una espada de dos filos. En esta oportunidad nosotros hemos querido, sí, como usted lo decía, mi amado pastor, nosotros pertenecemos a la Iglesia Senda de Justicia y Libertad de acá, de la ciudad de Cali, pero también a la vez queremos enviar un saludo a la hermana ciudad de Cartagena, a todos los hermanos que a través de esta plataforma de Facebook Live se conectan con nosotros a través de la plataforma y del canal del hermano, el profeta Wilmar. Y también enviar un saludo al pastor Carlos Castilla, al pastor Jesús Aníbal, hombres poderosamente usados por el Señor, a la pastora Nancy, que con ella estuve ahorita compartiendo un mensaje, queriendo conectarnos para compartir con esta palabra. El Señor ha puesto en nosotros una palabra para compartir el día de hoy, y me pareció muy interesante, mi amado pastor, cuando usted en el flyer se hace el comentario o se hace la invitación para que compartamos una palabra caminando por fe. Y precisamente es el mensaje que el Señor quiere que el día de hoy compartamos. Vamos a hablar a través del libro de Romanos. Yo quiero que todas las personas que están conectados allí se conecten con nosotros y vayan al mensaje. El libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Quiero aprovechando esta oportunidad, de pronto por las circunstancias que se han presentado, el tiempo que nosotros demoramos en conectarnos, el mensaje es profundo, pero vamos a hacerlo un poco más corto. Sabemos que hay personas que salen de trabajar. Suelte lo que Dios ha puesto en su corazón, pastor. Amén, pastor. Suelte lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer también el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Amado Jesús, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Háblanos, Jesús, a través de tu palabra. Háblanos, Jesús. Edifícanos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay otro versículo que es lo opuesto a este versículo en Romanos. Las dos caras. Hablamos del libro de Hebreos capítulo 11, versículo 16. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti? ¿Y qué es la fe para mí?
Si vamos al significado que nos entrega el libro de la Real Academia, nos dice que la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Mira lo que está diciendo allí. Se manifiesta por encima de poseer evidencias que demuestren la verdad. Una absoluta confianza. Pero si hablamos bíblicamente, lo que nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿por qué certeza? ¿Por qué certeza? Me pregunto yo. Porque tenemos en esa certeza la seguridad de que, como está conforme en la Biblia, Dios lo hará, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esa certeza que nosotros tenemos de que Dios nos ha dado promesa y nos ha permitido que nos acerquemos confiadamente a Él, que lo busquemos confiadamente. El Señor nos ha dicho en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esa certeza que tengo, porque el Padre me ha permitido que aún en mis cargas yo me acerque a Él, porque en Él tengo descanso. ¿Y por qué convicción? ¿Por qué convicción? Cuando dice la palabra, y la convicción de lo que no se ve. Porque la fe va más allá de la simple vista. La palabra de Dios nos enseña que caminamos por fe y no por vista. Nos movemos porque le creemos al Dios vivo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y la palabra también nos dice que son bienaventurados los que creen sin ver. ¿Cómo le parece, amado pastor? Los que creen sin ver. Pero nos hemos dejado engañar, desafortunadamente, por la mentira del enemigo. Hemos escuchado mensajes en el argot popular que nos dicen: hasta no ver, no creer. Y si vemos lo que la misma Escritura nos enseña, y yo quiero que vayamos más allá de esa enseñanza que el Señor nos permite tener, y hay varios aspectos, varios ejemplos, y yo quiero que miremos 4 ejemplos de cómo nosotros podemos identificarnos con la fe. Identifícate tú con estos 4 ejemplos que la Biblia nos enseña de hombres que caminaron por fe. La primera enseñanza que todos conocemos es aquel hombre que se movió por fe, el padre de la fe, Abraham. La palabra nos dice que Abraham escuchó la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, el Señor le dice que deje a su padre y a su parentela. Y aquel siervo tenía muchas riquezas, tenía comodidades estando con su padre. Pero no le importó la comodidad que tenía en el momento, y se fue tras la confianza y la voz de Dios que le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Esa fe de Abraham, que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y mira lo impresionante,
que cuando Abraham sale de su tierra, se va con su familiar, con Lot. Y saliendo de la mano de Jehová, fue prosperado aún más en gran manera. Comenzó a tener más riquezas que las que tenía, porque salió escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y aquel hombre, cuando salió, llegó a encontrarse en una situación tan compleja, porque aumentando aún más sus riquezas, se dice en la palabra que su familiar Lot también tenía muchas ovejas, mucho ganado. Pero Abraham lo superaba porque además de tener ganado, de tener ovejas, tenía oro y tenía plata. Y se enfrentaron, hubo una confrontación entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y en ese momento, cuando se iban a dividir, Lot le dice a Abraham que quiere irse donde está el valle, alzando sus ojos y moviéndose por lo que estaba observando. Pero Abraham dejó que Lot escogiera primero, porque Abraham se dejaba guiar por la palabra de Dios. Aquel hombre de fe. Pero vemos además de ese hombre de fe, que es Abraham, vemos en la Biblia otras historias que nos hablan de aquellos que oyeron y creyeron. Y hay una historia que es conocida por muchos, la historia del ciego Bartimeo. Aquel ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que había escuchado, sin duda, hijo de Timeo, era ciego, pero sin duda Bartimeo escuchaba hablar de Jesús. Sin duda Bartimeo sabía de ese Jesús porque le hacían a él comentarios de las obras de Jesús. Y cuando Bartimeo, estando en la calle, se da cuenta que Jesús va saliendo de Jericó, en ese momento Bartimeo comienza a llamar a Jesús. El libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52, y vamos a leer una porción de esas escrituras, nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús, oye bien hermano, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nos dice la historia que muchos quisieron callar a Bartimeo, pero Bartimeo seguía clamando más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Bartimeo llamó la atención de Jesús. Y en ese momento, Bartimeo, estando en la presencia de Jesús, Jesús le interroga, Jesús le interpela, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Es increíble que en ese momento, Jesús, viendo un hombre ciego, Jesús viendo una necesidad, le pregunta a aquel hombre. Pero allí se activó la fe de Bartimeo. Y Bartimeo le dice a Jesús: Señor, que recobre la vista. Y aquel hombre, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los que oyeron y creyeron. Acabamos de ver, antes de que se bloqueara la transmisión, la fe de Abraham, que sin ver confió en la palabra de Jehová. Estamos viendo a Bartimeo, que oyó a Jesús
y creyó en Jesús. Pero también hay otros que nos enseña la Biblia en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 5, que nos habla de la mujer del flujo de sangre. Aquella mujer del flujo de sangre que cuando yo hablar de Jesús, vino detrás de él entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Porque ella dijo, si tocare tan solo su manto, seré salva. Gloria al Señor. Aleluya. Los que vieron, aquella mujer vio a Jesús y creyó en Jesús. Creyó en que él podía sanarla. Aquella mujer que venía padeciendo de 12 años de flujo de sangre. Hemos hablado de 3, de Abraham, de Bartimeo y de la mujer del flujo de sangre. Abraham, que sin ver creyó. Bartimeo, que oyó de Jesús y creyó. Y la mujer del flujo de sangre, que vio a Jesús y creyó en Jesús. Pero hay una cuarta, y yo quiero que tú mires y analices y trates de identificarte de cuál de esas 4 manifestaciones tú estás vestido. ¿De qué te estás vistiendo tú? La cuarta, y un poco más triste, es la que tuvo el apóstol Tomás. El apóstol Tomás, que cuando escuchó a los demás apóstoles que Jesús había aparecido, que había resucitado y que estaba entre ellos, Tomás dijo, si yo no veo, no creo. La incredulidad de Tomás. Y cuando Jesús llega y le habla a Tomás, Tomás al ver a Jesús, porque vio, creyó. Y en ese momento Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, Dios quiere soltar una palabra y quiere creíste. el enemigo va a buscar para... Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor. Allí en ese momento Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y hoy te pregunto a ti, ¿cuál de esas 4 personas quieres ser tú?